Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un día jueves de estudio bíblico. Espero que esté preparado, que esté listo. Vamos a poner este espacio en las manos del Señor, así que le pido que ahí donde se encuentre, usted puede inclinar su rostro y oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, por esa compasión que tienes con nosotros. Padre, pedimos por favor que nos perdones en esta jornada por nuestros pecados, Señor, por nuestras acciones que te han desobedecido y por aquellos pecados por omisión, Señor, que hemos cometido también. Te pedimos por favor perdón y rogando también pues que tú nos permitas seguir caminando agarrados de tu mano siempre. Confiamos, Padre, en tu fidelidad, confiamos en tu fortaleza. Señor, guíanos en estos minutos que vamos a estar estudiando tu palabra para poder seguir escudriñando, seguir, Señor, aterrizando ideas, seguir, Padre Santo, compartiendo de aquello que está escrito y que ha sido revelado, asumiendo también esa responsabilidad de poder, pues, vivirlo, encarnarlo y así poder predicarlo a otros. Gracias, Padre, te doy y te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos un cordial saludo a todos los que se están conectando a esta hora, a los hermanos puntuales. Y vamos a hablar de un tema que puede ser algo, ¿cómo decirlo? Algo que es lógico, algo que es básico. El tema de este estudio es ¿qué pasa si no me congrego? Y bueno, ante esta pregunta muchos pueden tener respuestas desde las primeras que se le pongan en la cabeza o tienen respuestas en la punta de la lengua, decimos popularmente. Pero lo cierto es que en la práctica tenemos algunas ideas erróneas sobre el congregarnos. Nosotros hemos pensado primeramente que el congregarse solamente se refiere al día domingo. Esa es la primera idea errónea. No estoy diciendo que está mal reunirse el domingo. Estoy diciendo que hemos pensado que solamente hay que reunirse el domingo, que eso es congregarse. Y la segunda idea errónea que hemos tenido, tal vez en la práctica, es que ponemos excusas para congregarnos, ¿no? Especialmente el domingo, que por ahí es el día universal, actualmente hablando, para reunirnos como iglesia. Y nos llenamos de excusas, porque justo ese día hay que hacer una parrillada, justo ese día hay que hacer un desayuno, justo ese día hay que trabajar, hay que descansar, justo ese día decidimos pasarla en familia. Es decir, tenemos 6 días para hacer de todo, pero justo el domingo a la hora de la reunión dominical, pues se nos antoja hacer un pocotón de cosas y esto parte de una influencia directa eh, y hasta cierto punto descarada del mundo. Porque el mundo tiene esa idea, o sea, el domingo es para descansar, para relajarte, para pasar en familia, para ver una película. Ni por aquí se nos pasa el domingo congregarnos como iglesia. No, eso es algo importante, lo dejamos en segundo plano. Si pasa bien, si no pasa tan bien. Pero bueno, se ha generado debates en cuanto a esto. Y no vamos a debatir en cuanto a opiniones o criterios porque es interminable el diálogo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del congregarse, cuál es la propuesta bíblica. Y de ahí partimos. De ahí vemos si es que nuestros pensamientos están bien orientados, bien fundamentados o si se están viendo influenciados por perspectivas de un mundo que no conoce de Dios. Así que nos metemos de lleno en el tema. Permítame aquí, le comparto. A ver, espéreme. Aquí estamos.
Ya, déjeme acomodar bien bonito esto. Ok, ahí está. ¿Qué pasa si no me congrego? Para hablar de congregarse, tenemos que nosotros revisar antecedentes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No vamos a dejar que el texto bíblico nos hable, vamos a dejar que el contexto bíblico nos hable. Vamos con el Antiguo Testamento primeramente. Si tiene alguna pregunta, por favor, usted me la hace nomás y yo le voy a responder inmediatamente. A ver, en el Antiguo Testamento, cuando se trabaja el tema de salvación, se incluye el concepto de pueblo. Si usted revisa Génesis capítulo 12, que habla del llamado de Abraham y que mediante Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham es llamado para formar un pueblo. Ya no vamos a leer Génesis capítulo 12, es un poquito extenso, pero los que han leído la Biblia, sépalo, perdón, los que no han leído la Biblia, sépalo que en Génesis capítulo 12 se plantea el llamamiento de Abraham, donde por medio de Abraham todas las familias de la tierra van a ser benditas y por supuesto por medio de Abraham se va a crear un pueblo, una nación, ¿ya? Y en esa nación serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ya desde el Génesis, cuando se trabaja el tema de salvación, se incluye el concepto o la idea de pueblo. Ahora, la salvación, seguimos en el Antiguo Testamento, se manejaba en dos horizontes o en dos espacios, dos esferas. Primero en lo individual, cuando se cumplía con las demandas y exigencias de la ley, y luego en lo comunitario y social, en el contexto de clan, de tribu, etc. ¿Ya? Es decir, en el Antiguo Testamento, y esto usted lo debe de saber, estaba el tema de la justificación por el cumplimiento de las obras de la ley. Eso es personal. Pero también está la idea de la comunidad, en el sentido que si alguien de la comunidad pecaba, y la comunidad no hacía nada para remediar eso de allí, entonces toda la comunidad pecaba. Había un pensamiento de comunidad, de tribu muy marcada. Por eso si usted lee el Antiguo Testamento, si algún miembro de la comunidad se le descubre o se enteran de que está en pecado, pues se procede a cumplir la ley porque eso va a afectar a la comunidad. Si me estoy haciendo entender hasta aquí, escríbame amén ahí por favor. Entonces, el tema de la salvación en el Antiguo Testamento manejaba dos horizontes. Lo individual, cuando se cumplía con las demandas de la ley, y en lo comunitario y social. Si estoy siendo claro hasta aquí, es solamente estamos ya, iba a decir que es una introducción, pero no, ya no es introducción. No, ya estamos de lleno en el tema. ¿Está siendo claro? Escríbame por favor allí. Déjeme tomar agüita que estoy nervioso yo. Aunque es un tema muy básico, yo me pongo nervioso con usted, me pongo nervioso. ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. Ahora, seguimos en el Antiguo Testamento. A partir de Éxodo capítulo 20, específicamente cuando se entregan los 10 mandamientos, los judíos tenían compromisos personales como las ofrendas, el cumplimiento de la ley, el tener que enseñar a la familia la ley, pero también tenían compromisos comunitarios y sociales, tales como el reunirse para compartir la misma fe. Esto comenzó a crear en el pueblo judío un sentimiento nacionalista muy fuerte, que lo vamos a ver reflejado en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús, cuando los judíos miraban con cierto desprecio a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles.
Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, el sentido comunitario y la koinonía de la fe fue muy importante. Ya, entonces esto del compartir, del estar juntos, no es algo del Nuevo Testamento, no, es algo que ya viene desde el Antiguo. Este sentido de comunidad y la koinonía. Koinonía es una palabra griega que significa comunión o compañerismo en un contexto cristiano, por supuesto. ¿Ya? Ahora, preguntas hasta aquí. Si no, pasamos al Nuevo Testamento. ¿Está todo claro? Esto es una información que creo yo, la gran mayoría lo sabía. Y si no, pues aquí se la estamos compartiendo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento sigue la misma línea del Antiguo, con la única diferencia de que en lugar de hablar de pueblo o comunidad, va a hablar de iglesia o eclesía, que es el término griego para iglesia. Ya se mantiene el mismo principio de lo individual, lo comunitario, sino que ahora en lugar de llamarse tribu, en lugar de llamarse clan, se va a llamar eclesía o iglesia, que significa asamblea. ¿Ya? Es un término griego. En el Nuevo Testamento, lo que une lo individual con lo comunitario es la definición del reino de Dios descrita en Lucas 17, 20, 21. Eso sí lo vamos a leer. Lucas capítulo 17, verso 21. Ahí está definido lo que es el reino de Dios en las palabras de Jesús. Lucas 17, versos 20 y 21 dice así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. A ver, ¿por qué los fariseos estaban haciendo estas preguntas? Porque los judíos esperaban un reino político y visible, hablando del reino de Dios. Esperaban que ese reino de Dios fuera un reino político y visible, liderado, conducido por un lugarteniente llamado Mesías. El Mesías no es que era un Dios, sino que era un hombre elegido por Dios para restaurar este reino político. Según los judíos, esto usted lo puede comprobar. Tal vez para nosotros, ya con el conocimiento de Cristo, decimos, el Mesías es Cristo, es Dios hecho hombre, el que había de venir. Eso significa Mesías, el esperado, es Dios hecho hombre. Pero en la mentalidad judía, el Mesías no era Dios, era un hombre elegido por Dios para instaurar este reino político, este reino militar de conquista. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos la definición del reino? ¿Y qué tiene que ver esto con el sentido comunitario? A ver, en el verso 21 de Lucas 17, cuando usted lee, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, esta traducción no es tan buena de la Reina Valera del 60. En griego usted va a encontrar la frase entos humon estin, de donde se traduce en la Reina Valera, está entre vosotros. ¿Cuál es una mejor traducción?
de esta frase, entos humum estin. Entos es un verbo que significa estar en el interior o que nace del interior. Humón es un pronombre personal, segunda persona plural, que traduce de vosotros. Cuando unimos ambos términos, se presenta la idea de una obra que nace en el interior y afecta al exterior. Es decir, el reino de Dios nace en el interior y afecta a la comunidad. Ese es el reino de Dios. No es un reino político, ahora que estamos próximas en las elecciones, ¿no? Que algunas iglesias hermanas están, no quiero decir haciendo proselitismo, pero sí tienen discursos algo políticos, bien escondidos. No nos vamos a meter en eso porque es un tema supremamente delicado. Dios nos juzgue a todos, porque uno puede tener una buena intención, pero finalmente si no se honra a Dios, las buenas intenciones no sirven de nada, la verdad. Pero este reino de Dios, ¿no? En el verso 21, cuando Jesús dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, lo que está diciendo, he aquí el reino de Dios nace de su interior hacia el exterior, afectando a toda su comunidad. Esa es la definición del reino de Dios. No es un reino que dice el texto, van a decir, mírenlo, ahí está, acá está. Ya vamos a empezar el reino, vamos a conquistar a los romanos, vamos a recuperar la gloria perdida de Israel. No. De eso no se trata. Al menos Jesús lo plantea así, de eso no se trata. El reino de Dios, este reino que viene a proponer Jesucristo, nace en nuestro interior y afecta a nuestro exterior, es decir, a la comunidad. Estoy siendo claro, esto no es mi opinión personal y no estoy partiendo del idioma español, sino de lo que el griego nos enseña. ¿Estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Está todo bien? ¿Sí? Estoy nervioso yo, estoy que sudo frío. ¿Tiene alguna pregunta? Hágala nomás y yo se lo voy a contestar. Ahora, sigamos. Con esto en mente, de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se maneja la salvación, no solamente desde lo individual, sino también como una afectación a lo comunitario, al pueblo, tribu, Antiguo Testamento y a eclesía o iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la idea de congregarse? Seguimos en el Nuevo Testamento. El congregarse básicamente era estar juntos. Pero surge un detalle. Yo le dije al inicio de este estudio que uno de los dos errores, desde mi lectura, pueden haber más, que cometemos como iglesia es pensar que congregarse es solamente el día domingo, ¿no? La reunión dominical. En el sentido de que tenemos que ir a un lugar a congregarnos. Ya, esa es la concepción moderna que tenemos hoy de congregarse. Yo tengo que ir a un lugar físico para congregarme. Resulta ser que durante los 3 primeros siglos, hasta el siglo IV más o menos, no, siglo I, siglo II, siglo III, ya el siglo IV cambió la situación, pero durante estos 3 primeros siglos, la iglesia no era concebida como un edificio, como un lugar, como hoy nosotros lo entendemos.
Hoy decimos el domingo vamos a la iglesia, teniendo en la mente de que vamos a ir a un lugar. Ya, en los 3 primeros siglos, la iglesia primitiva, la iglesia no era un edificio, sino una asamblea que se reunía o se congregaba para aprender de Cristo, orar los unos por los otros y para edificar a la comunidad por medio de la predicación del evangelio. Es decir, la iglesia siempre tenía un enfoque misionero. ¿Qué significa enfoque misionero? Predicación del evangelio a la comunidad. ¿Ya? Ahora, esta asamblea no era un club social, no era un club de amigos que se ocupaba de sus propias agendas, de sus propias cosas. Eran personas que se reunían por el espíritu de unidad para compartir el evangelio entre ellos y con los de afuera. ¿Ya? Entonces a veces nosotros, tal vez esto más pasa en Latinoamérica, cuando nos reunimos como iglesia, sobre todo el día domingo, uno se siente parte de. Uno ya basta para ver a los amigos, no para compartir, para reír, para conversar. Y esos amigos arman una especie de club, de reunión, y se vuelve tan cerrado, ya, que si tú no tienes una palanca para entrar en el grupo, tú no entras. Entonces estos amigos comienzan a hacer su agenda, comienzan a organizar sus eventos, y cuando alguien ajeno o extraño o que no forma parte del grupo quiere cambiar alguna situación o sugerir alguna cosa, no se le presta atención. Ya, de esto no se trata el congregarse, de esto no se trata el espíritu de unidad. No se trata de esto. Entonces no se trata de ir a un edificio, a un lugar para congregarse, ni tampoco se trata de armar un club social donde yo voy a manejar mi propia agenda. Yo tengo que pensar siempre en comunidad, no solamente en mi grupito reducido. Mucho cuidado. Ahora, para su conocimiento, la idea del edificio o templo, un nombre muy popular, no es que comienza a aparecer en la iglesia desde la Biblia. No. La idea del edificio o templo se introduce en la iglesia a partir del siglo IV con Constantino. Usted te lo puede comprobar históricamente. ¿Qué hizo Constantino en el siglo IV? Cuando ya la iglesia se vuelve religión oficial, o en todo caso la iglesia con el edicto de tolerancia ya es permitida en el imperio para que libremente pueda practicar su fe, Constantino les quita al paganismo, a todas las religiones paganas, sus lugares sagrados o templos y se los da a los cristianos. Hermanos, esto usted lo puede comprobar históricamente, no tiene que creerme. Constantino les quita los templos o lugares sagrados a las religiones paganas y se los da a los cristianos. Así es como se introduce en la iglesia la idea de templo, de edificio. Pero este no era el discurso de la iglesia primitiva. Abramos por favor en Hechos capítulo 17 y leemos los versos 24 y 25. Hechos capítulo 17, versos 24 y 25. Dice así, aquí hablando Pablo acerca del Dios no conocido, ¿no? Que era una especie de ídolo.
en el mundo griego, especialmente en Atenas, en Atenas. Dice el texto en Hechos 17, versos 24-25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Clarito, clarito. A pesar de que esto está en el libro de Hechos, que es un libro histórico, y siempre lo he dicho, no podemos hacer doctrinas de un libro histórico, la Biblia va a hablar sobre que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? La Biblia lo habla en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Somos templo del Espíritu Santo. Dios ya no mora en templos hechos por hombres, sino que mora en nuestra vida. Yo creo que esto ustedes lo tienen más que claro, pero muchas veces pesa más la tradición, la costumbre. Entonces ya no se trata de ir a congregarme a un lugar, sino de reunirme. Y aquí ya vamos a ir aterrizando conceptos. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo hacen nomás. ¿Qué pasa cuando no me congrego? Al no congregarme, dejo de aprender de Jesucristo. Eso es lo primero. Te puede decir, no, si yo aprendo en mi casa, yo me autoeduco. Perfecto, listo. Cuando no me congrego, puedo perder el sentido comunitario y misionero de la iglesia. Y esto me va a llevar a concentrarme en mí mismo. Es decir, yo ya no pienso en comunidad. Ya no pienso en el otro, pienso en mí. Vivo mi vida como a mí me parece, vivo mi fe como a mí me parece. Me importa poco lo que piensen los demás. No estamos pensando en función de cuerpo de Cristo, que somos varios miembros que formamos un solo cuerpo. No estamos pensando ya en función de edificar al otro. Perdón. Estamos pensando en función del individuo, de uno mismo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece, de lo que a mí no me parece, de vivir mi vida sin que nadie se meta en ella, porque yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Hay cristianos que piensan así. Entonces, cuando yo no tengo claro lo que significa congregarse o el propósito de congregarme, yo pienso de esta manera. Entonces, muchos se congregan por costumbre, por tradición, por cumplir con un rito. Y otros dejan de congregarse, les dije al inicio, que es el segundo problema, dejan de congregarse porque no le toman importancia. Entonces, cuando yo no me congrego, obviamente dejo de aprender de Jesús. Pierdo el sentido comunitario y misionero de la iglesia y comienzo a pensar en mí mismo. Ahora, el congregarse no es solo ir a un lugar una vez a la semana, como hoy se hace, que tenemos la idea de que solamente el domingo tenemos que congregarnos. Ya, la idea de congregarse en la iglesia primitiva no era de ir a un lugar una vez a la semana. Ahora, la iglesia se reunía una vez a la semana para que todos se pudieran ver, para que pudieran sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero fuera de esa reunión, que era el día domingo o el primer día de la semana, la iglesia se reunía independientemente del lugar y del día.
El día domingo era la gran convocatoria. Pero además la iglesia entre semana, en casas, se reunía. Porque el congregarse, la idea de congregarse, era de estar juntos. Ahora, uno puede decir, ya pues pastor, yo me reúno pues el día viernes en mi célula, mi casa de vida, ya con eso salimos. ¿Ya para qué voy el domingo? 2 veces, suficiente. Ese no tiene idea de lo que es congregarse. No tiene idea del propósito de congregarse. Aquí no se trata de elegir lo uno o lo otro. No se trata de elegir, a ver, ya me estoy congregando el día jueves, el miércoles en la casa de vida, ya el domingo no voy. Ni tampoco se trata de pensar, ok, el domingo ya me congregué, ya es suficiente, ¿para qué más? No se trata de eso, sino que se trata de no dejar de congregarnos, no dejar de estar juntos. Vamos a leer por favor Hebreos capítulo 10, versos 23 y 25. Dice así, 23 al 25, perdón. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Ya desde el siglo I habían personas que tenían la costumbre de no congregarse, es decir, de no juntarse, de no apoyarse, de no acompañarse. Hay gente que piensa así. Nadie me lo ha contado, yo los he escuchado. Y hay personas que aconsejan de la siguiente manera. Dicen, no tienes que ir todos los domingos. No tienes, o sea, aprovecha los domingos para otra cosa. Yo voy pasando un domingo, yo voy pasando un mes, pasando una semana. Yo voy una vez al mes, perdón. No te obsesiones tanto. Yo los he escuchado aconsejar eso. Yo los he escuchado decir, yo ya me reúno, voy el martes a la reunión de oración, alguna reunión que tengo por ahí con hermanos y listo, ya el domingo no voy, ya, mucho, demasiado, cuidado. Esas personas han tenido por costumbre el dejar de congregarse, porque congregarse es estar juntos. Y cuando yo tengo oportunidad de estar con los hermanos de la fe, lo voy a hacer, no solamente con amigos. Ahí caemos en el error los latinos, que solo nos reunimos con los panas, con las amigas, con los amigos a celebrar los cumpleaños. Nos reunimos para eventos. No tenemos idea de lo que es congregarnos. No tenemos idea de lo que es estar juntos, lo que es ayudarnos. Y más aún, vamos a esas reuniones y todo el mundo aparenta cosas que no son reales. Y perdóneme que le hable así, oiga, pero son cosas que yo he visto. Yo he sido testigo ocular de esas cosas. Y el congregarse puede ser algo muy básico, pero ni eso básico estamos haciendo. Ya estoy terminando. Debemos recordar que somos iglesia y que el congregarse es estar juntos para aprender de Jesús, pero también para ayudar a nuestros hermanos y al prójimo en general. ¿Dónde encontramos eso? Y esto sí lo voy a leer. Mateo capítulo 25, versos del 33 al 46. Leo en la Reina Valera 1960. Mateo 25, versos del 33 al 46. Lo voy a leer todo. Espero que tenga por ahí su Biblia. Aquí el contexto es el juicio de las naciones. Dice así: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, a ver, hermanos, como pastor, cuando les hablo de congregarse a una iglesia, cuando les hablo de participar de esa iglesia, cuando les hablo de ayudar al prójimo, al necesitado, cuando les hablo sobre la conducta, no es por una obsesión mía, no es por un ideal mío, es porque son las directrices de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando le hablo de las casas de vida, de que usted forme parte de un grupo pequeño, en el boletín semanal que entregamos, que yo no sé si lo revisa, la verdad. Yo no sé, le llega el celular, yo no sé si usted se toma el tiempo, la disposición de revisarlo. Ahí están las casas de vida para que usted forme parte. Si usted quiere abrir una casa de vida, díganos para reunirnos entre semana también en grupos pequeños y poder ahí aprender de Jesucristo, poder animarnos, poder acompañarnos. Pero pareciera ser que la iglesia ha caído en el error de creer o pensar que congregarse solamente es el domingo. Y por supuesto también en el segundo error de dar por sentado el congregarse, de no darle la importancia que merece, porque cualquier excusa es válida para no congregarse. Si esto está pasando con usted, hermana, hermano, con todo el amor del Señor, no tiene claro lo que es congregarse. No tiene claro el propósito de congregarse. Ya su sentido comunitario ha disminuido y solamente está pensando para sí mismo. Entonces necesitamos entender el propósito por el cual nos congregamos. Necesitamos nosotros recordar que somos iglesia, que la iglesia no es un edificio, que nos congregamos para aprender de Cristo, para ayudar a nuestros hermanos y al prójimo. Porque la salvación o el reino de Dios es algo que nace en nuestro interior. Dios lo hace nacer en nuestro interior y afecta al exterior. Entonces, por favor, no dejemos de congregarnos, de estar juntos. ¿Preguntas o comentarios? Sí, escríbanlo nomás, yo le voy a contestar ahí en la misma caja de comentarios si tiene alguna pregunta. Estamos culminando el estudio de hoy. Escriban nomás su comentario, su pregunta, yo lo estoy leyendo. Si hay una pregunta le voy a contestar, no se preocupe. Les compartimos la información de las cuentas de la iglesia, hermanos, para que siga contribuyendo, siga aportando con alegría, no con tristeza, tampoco por necesidad, sino con alegría. Recordarles que este domingo, 11:30 de la mañana, nos reunimos
es la gran convocatoria de la iglesia, la asamblea, la eclesía. Este domingo 11:30, ahí en el Liceo Panamericano, la iglesia se va a reunir. No es que usted va a la iglesia, no. La iglesia nos vamos a reunir para aprender de Jesús, para acompañarnos y para ayudar al prójimo también, ¿no? Así que le esperamos este domingo 11:30 de la mañana y no deje de congregarse. Revise el boletín digital, por favor, la información de las casas de vida. Si quiere formar una casa de vida con algunos hermanos en la iglesia, díganos por favor. Es importante estar juntos. Muy bien, hermanos, agradecido con su atención. Espero haber aportado en algo a su crecimiento espiritual, haberle recordado algunas cosas, haber afirmado otras. Así que con la bendición de Dios no dejemos de congregarnos. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el día domingo. Que descansen, buenas noches.